Jóvenes, en este cuarto video vamos a revisar sentencias DML. ¿Ya? DML significa lenguaje de manipulación de datos. Se refiere a instrucciones que permiten modificar datos dentro de una tabla. ¿Ya? A diferencia de las instrucciones DDL, como create table, por ejemplo, que permite crear un objeto tipo tabla dentro de una base de datos, ¿cierto? Una estructura de una tabla en una base de datos. Las sentencias DML se enfocan netamente en los datos que almacenamos dentro de la tabla, ¿ya? Y aquí tenemos tres operaciones que son importantes. La operación insert, que se utiliza para registrar datos dentro de una tabla. La instrucción update, que se utiliza para modificar datos que ya están almacenados dentro de la tabla. Y la instrucción delete, que permite eliminar datos almacenados en una tabla. ¿Ya? Entonces, tenemos ya creado el modelo o creada la base de datos, ¿cierto? Con las cuatro tablas que aparecen ahí. Entonces voy a ir mostrando algunos ejemplos de cada sentencia, ¿cierto? En algunas de las tablas de esta base de datos. Entonces, tenemos ahí la tabla asignatura, ¿cierto? Por si acaso las tablas están creadas ya, voy a validar eso. Voy a ir a esquema. Se pueden ver que están las tablas creadas ahí, ¿cierto? Y vamos a partir trabajando con la tabla asignatura, ¿ya? Entonces, la primera operación que vamos a revisar es la operación insert, la cual permite insertar datos dentro de una tabla. Entonces, si vemos la definición de la tabla, podemos ver que tiene una columna llamada asignatura ID, que es de tipo Smolin, y asignatura nombre, que es de tipo varchar. Entonces, la instrucción es de la siguiente manera: insert into, luego viene el nombre de la tabla, luego viene values, y a continuación los valores que se van a insertar, considerando que ese número 1 correspondería al código de la asignatura, coma, y el siguiente dato correspondería al nombre de la asignatura, por ejemplo, base de datos. Punto y coma para finalizar cualquier instrucción. Entonces, si marco esta instrucción y la ejecuto, se puede observar que se insertó la fila dentro de la tabla asignatura. Y puedo ver, ¿cierto? Inmediatamente la instrucción select, ¿cierto? La instrucción select permite ver datos de una tabla. Si coloco select asterisco significa que voy a ver todas las columnas, o sea, asignatura ID y asignatura nombre, desde la tabla asignatura. Entonces voy a ver en realidad todos los datos que estén ingresados dentro de la tabla, y en este caso se puede ver que ahí está la asignatura 1 y el nombre es base de datos. ¿Lo ven? Entonces, esa es la sintaxis. Si quiero agregar otra asignatura, sería cosa de modificar esto, por ejemplo. Miren, si coloco, por ejemplo, 2 y base de datos, recuerden que en esta tabla se definió una restricción de tipo unique, por lo tanto no puedo tener dos asignaturas con el mismo nombre. De hecho, si ejecuto esto, me debería dar un error. ¿Lo ven? Restricción dice de tipo unique. Restricción de tipo unique. Y me indica el nombre de la restricción que se está violando, ¿cierto? Y en este caso es uAsignatura. Por lo tanto, significa que repetí el código, perdón, el nombre de la asignatura. Voy a cambiar el nombre y vamos a definir, por ejemplo, la asignatura de hardware. ¿Ya? Que debería ser la 2. Bueno, si coloco 1, recuerden que la asignatura 1 ya existe, es base de datos. Si ejecuto esto, igual me va a dar un error, porque ya existe la asignatura 1, y el problema sería ahora de la clave
primaria. ¿Se fijan? Recuerden que la clave primaria es asignatura ID. Ahí se define. Por lo tanto, ese dato es único. Tampoco se puede repetir. ¿Ya? Pero si coloco 2 hardware, no hay ningún problema. ¿Lo ven? Ningún problema. De hecho, podría agregar un par de asignaturas más. Por ejemplo, 3, matemáticas. Y puedo repetir esta instrucción. Para no escribirla, la voy a copiar. Asignatura 4 podría ser inglés. Y la asignatura 5 podría ser estadística. ¿Se fijan? Entonces, puedo marcar, recuerden que cada instrucción finaliza con un punto y coma porque yo puedo ejecutar varias instrucciones, por lo tanto, el editor de la base de datos tiene que saber dónde finaliza cada una de las instrucciones. Por eso va un punto y coma para indicar dónde finaliza esta instrucción y luego dónde comienza la siguiente. Para eso me sirve el punto y coma. ¿Ya? Entonces voy a ejecutar esas 3 líneas y ahí se puede ver que se insertaron 3 elementos. ¿Lo ven? Entonces de esa manera funciona la instrucción insert. Hay que tener la precaución de incluir todos los datos de acuerdo a la cantidad de columnas que se defina en la tabla. ¿Ya? Y además, si es un número, se coloca solamente el número. Si es un dato tipo carácter, como un char o un bar chart, debe ir entre comillas simple. ¿Ya? Eso respecto a la instrucción insert. De hecho, podemos también agregar algunos datos. Voy a revisar la tabla ciudad que está por ahí. Voy a incluir datos. En realidad el código puede ir en cualquier parte aquí. Solamente estoy moviendo para ver las columnas de la tabla, ¿cierto? Voy a insertar algunas ciudades. Por ejemplo, inserir tu ciudad. Vamos a definir la ciudad 1 sea Puerto Montt. Ya, inserir tu ciudad, me faltó ahí la palabra values. Ahí está. Voy a copiar, pegar. Vamos a insertar 3 ciudades. Aquí la definición es la misma, recuerden. Ahí está la definición de clave primaria para ciudad ID. Y además, el nombre de ciudad no se puede repetir. ¿Lo ven? Restricción de tipo unique. Entonces, ya sabemos que funciona bien eso. Voy a definir ciudades con nombres diferentes. Y también los números van a ser diferentes. Y esto permitiría ingresar 3 ciudades. ¿Cómo validamos eso? Bueno, podemos colocar ahí select asterisco from ciudad. Recuerden que el select permite ver los datos de la tabla. Si coloco asterisco voy a ver todas las columnas y ahí podemos ver que está la ciudad 1 de Puerto Montt, 2 de Puerto Varas, 3 de Osorno. ¿Ya? Y un último ejemplo voy a considerarlo con la tabla estudiante, la cual tiene más elementos. Hay que considerar aquí que ciudad ID es un dato que está definido como clave foránea. ¿Lo ven? Ahí. Entonces tengo que tener la precaución de asignar un valor en esa columna que sea un dato que esté definido dentro de la tabla de ciudad. En este caso tengo la 1, la 2 y la 3. Voy a mostrar ahí un insert con la ciudad 4 para que vean que va a dar un error. Entonces aquí tengo que tener cuidado con las columnas que son varias. Ya tengo que el root, nombre, apellido, email y dirección. Ya vamos a ver un ejemplo. Aquí son más columnas. La primera es el root. Aquí voy a inventar un dato nomás. Nombre. Viene después el correo, la dirección.
correo. Voy a bajar aquí, voy a colocar esto debajo para que se vea así, bien, mejor. Igual puedo saltar una línea siguiente, no hay problema. Hasta ahí van 4 columnas, a continuación viene la dirección, que va a ser Arturo 1, 2, 3, coma. Voy a continuar. Ahora viene el dato ciudad ID. ¿Lo ven? Ahí está el dato ciudad ID. Voy a definir que sea 4. Recuerden que la ciudad 4 no existe, eso me va a dar un error. Estoy simulando un error. Y finalmente la fecha de nacimiento. Bueno, pensemos que 20 de junio de 2000. Paréntesis, punto y coma. Entonces, aquí lo importante es que valide que tengo 1, 2, 3, tengo 7 columnas dentro de la tabla. Entonces, el root, 1, el nombre, el apellido van 3, el correo van 4, la dirección van 5, la ciudad, el número de ciudad 6 y la fecha de nacimiento 7. Ojo que la fecha va en este formato, dentro de lo que sería una base de datos Oracle. Día, mes, definido en el mes en inglés, ¿cierto? Junio. Y el año, que sería 2000. También entre comillas. A ver, voy a validar. Esto me debería dar un error porque, como dije, la ciudad 4 no existe. ¿Ya? Entonces aquí voy a ver una violación de clave foránea. Estudiantes. A ver, parece que me equivoqué con el nombre de la tabla. Se llama estudiante la tabla. Voy a marcar nuevamente el código. Y me dice restricción de integridad FK estudiante. Por lo tanto, si me arroja el error con la clave foránea, se entiende que el dato que estoy definiendo para ciudad, que es el 4, no está ingresado en la tabla ciudad. Y efectivamente tengo la ciudad 1, la ciudad 2 y la ciudad 3. Entonces voy a definir que sea de Puerto Montt. Voy a colocar ciudad 1. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a probar si se puede insertar el estudiante. ¿Lo ven? Ahora sí se puede insertar el estudiante. ¿Ya? Voy a modificar. Vamos a suponer que él es de Guillermo Gallardo 11, también de Puerto Montt, y nació el 20 de enero de 2003. ¿Ya? Jan es la abreviación de enero en inglés. Segundo registro agregado, y voy a agregar uno más. Por si acaso estos son todos inventados. Todos los datos son inventados por si acaso. Sin número, ciudad 3. Me parece que era Osorno, y supongamos que nació el, no sé, el 10 de septiembre 2002. Ya. Tenemos hasta ahí 3 datos o 3 registros dentro de la tabla estudiante. Voy a validar esto.
select asterisco from estudiante para ver los datos que están dentro de la tabla estudiante. Ahí van. ¿Se fijan? Están todas las columnas. Ahí están los datos de Juan Vargas, los datos de Carlos Jiménez, todos los datos, ¿lo ven? Y María Gutiérrez, todos los datos. ¿Ya? Entonces, ya con esto estamos claros cómo funciona la instrucción insert para poder insertar datos dentro de una tabla. ¿Ya? Veamos, por ejemplo, cómo funciona la instrucción update. Voy a mostrar un ejemplo con la tabla ciudad y luego un ejemplo con la tabla estudiante. Entonces, la instrucción update permite modificar un dato dentro de una tabla. Por lo general uno modifica los datos que están ahí. No, por lo general no se modifica la clave primaria, chicos. Porque al ser clave primaria es probable que tengamos una referencia en otra tabla. Tengamos una clave foránea. Por lo tanto, ese dato no va a ser modificable. Porque está asociado también en otra tabla. Ya está referenciado. Sí se va a poder modificar el nombre. Por ejemplo, aquí voy a cambiar la ciudad 2 para que tenga un nuevo nombre. ¿Ya? Entonces voy a colocar update ciudad set del formato de la instrucción e indico qué columna voy a modificar. En este caso, la columna se llama ciudad nombre. En el fondo aquí defino el nuevo valor. Ya no se va a llamar Puerto Varas, se va a llamar Yanquihue. Entonces la ciudad 2 ahora es Yanquihue, no se va a llamar Puerto Varas. ¿Ya? Cuando utilizo la instrucción where, debo indicar, perdón, cuando utilizo la instrucción update, debo indicar qué dato voy a modificar. Entonces, en este caso, utilizo la cláusula where para indicar el filtro. Por ejemplo, en este caso quiero modificar la ciudad que tenga el valor ciudad ID igual a 2. Entonces, en este caso me aseguro que solamente voy a modificar ese dato. ¿Lo ven? Porque ese es el único dato que tiene ciudad ID igual a 2. Miren, antes de ejecutar esto, voy a ejecutar un select asterisco from ciudad. Vamos a revisar los datos. 1 Puerto Montt, 2 Puerto Varas, 3 Osorno, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer ahora es modificar ese dato. Ya no va a ser Puerto Varas, va a ser Yanquihue. Entonces, update ciudad, set, aquí indico el dato que quiero modificar. Si son varios datos, puedo incluir una coma, ¿cierto? Y agregar el siguiente dato de la misma forma. Nombre de la columna con el nuevo valor. Si es uno solo, no va la coma. Y el filtro indica qué dato quiero modificar. La instrucción web me permite definir un filtro para ver exactamente qué voy a modificar. Si no colocara este filtro y ejecutara solamente eso, estaría diciendo, oye, todas las ciudades se van a llamar Yanquihue porque no estoy incluyendo un filtro. ¿Se fijan? Lo cual sería un error. Aunque en este caso no lo va a permitir, porque tengo también una restricción de tipo unique para que todas las ciudades tengan un nombre diferente. ¿Ya? Entonces lo correcto es incluir la cláusula where para indicar qué se va a modificar. En este caso, voy a ejecutar la instrucción. Dice una fila modificada y si ejecuto la consulta, puedo ver que la ciudad 2 ahora se llama Yanquihue. ¿Lo ven? De esa forma se hace una modificación de un dato dentro de una tabla. Voy a mostrar otro ejemplo, pero ahora con la tabla estudiante que tiene más datos. ¿Ya? Entonces, a ver, voy a asumir que quiero modificar el nombre. No se llamaba María Gutiérrez. ¿Ya? Tenía, no sé, pues se llama Francisca Almonacid. Entonces, voy a modificar el nombre, el apellido y el correo. Voy a asumir que todo lo demás no se quiere modificar. ¿Ya? Entonces, de hecho voy a mostrar aquí un ejemplo. Antes de hacer la modificación, voy a mostrar aquí un update para que vean qué ocurre si lo defino de forma incorrecta. Update estudiante set
Esto se llama estudiante nombre. Hay que indicar la columna. Estudiante nombres. Set estudiante. Aquí va el nombre de la columna, como dije. Y el nuevo valor. Por ejemplo, no se llama María, se llama Francisca. Si ejecuto eso, fíjense bien lo que estamos haciendo aquí. Si no incluyo la cláusula where, estoy diciendo, oye, todos los estudiantes que tengo dentro de la tabla se van a llamar Francisca. ¿Se fijan, no? Todos se van a llamar Francisca. De hecho, esto me va a modificar todos los datos. Bueno, lo voy a probar. Después voy a volver a generar los datos de nuevo para que hagamos bien la instrucción. ¿Ya? Fíjense bien. Miren. Ejecuto eso. No estoy incluyendo el where. De hecho, si coloco un punto y coma ahí y coloco debajo un where, también va a pasar lo mismo, que la instrucción termina aquí y va a considerar que esa es otra instrucción. Hay que tener cuidado ahí. En este caso lo voy a ejecutar así. Voy a ejecutar y me dice que tengo una violación de clave única. A ver, ¿por qué hay una violación de clave única? Ah, claro. Miren, aquí hay una definición que no corresponde. Aquí era en realidad, parece que aquí me equivoqué en la definición. Aquí era el dato del correo. Ya voy a aprovechar de borrar esa definición que está ahí para que podamos probar este ejemplo. Ya voy a incluir aquí. Vamos a modificar. Vamos a definir un alter table. Estudiante. Drop constraint. Voy a borrar una restricción que está definida que se llama estudiante. Voy a aprovechar de definir bien esto ya. Estudiante. Estudiante. Si está mal definida esa restricción, la voy a borrar. Alter table estudiante, drop constraint y va a borrar esa restricción que está ahí. Veamos si funciona. Ya, ahí modifiqué la tabla y ahora la voy a definir bien, ¿vale? Alter table estudiante drop, no es drop, es add constraint ahora. Agrego una restricción que se llame estudiante, como ya la borré, no hay problema con que se repita el nombre, que sea de tipo unique, y esta restricción aplica para el correo. El correo es el dato que no se debe repetir. No sé por qué definí estudiante nombre. Entonces voy a colocar ahí estudiante email. ¿Ya? Entonces, ahora sí esta restricción estaría bien creada. ¿Lo ven? Ahí está. A ver, dice que me está dando un error. Dice que ya existe una clave definida en la tabla, que es una clave primaria, pero no veo el error. Está bien la definición de la restricción, pero me dice que ya existe una clave en la tabla. O una primary key, claro, ya existe una primary key, pero no estoy definiendo una primary key. Estoy definiendo una instrucción de tipo unique. Y está bien definida. Estudiante email. Y el código está bien, no veo ningún problema en el código. Agregar restricción, llamada estudiante, unique. Está perfecto, de hecho está tal cual como está acá, ¿lo ven? De hecho, ese fue el error. Se fijan que lo definí como estudiante nombre si era estudiante email. Ya, pero voy a omitir ese detalle. Por si acaso está bien definido la modificación de la restricción de tipo unique. Ya quiero seguir con el ejemplo de ejecutar esto. En el fondo, ahora ya no está la restricción del nombre que era único porque se definió mal. Entonces, si ejecuto este código, se fijan que se modificaron 3 filas, lo cual no se quería hacer, y en realidad ahora todos los estudiantes se llaman Francisca. ¿Se fijan? Ese es el problema.
¿Ya? Entonces voy a nuevamente, voy a borrar los datos y voy a generar de nuevo los datos, ¿ya? Drop, no, delete, por si acaso aquí estoy viendo cómo se borra un dato de una tabla. Siempre cuando voy a aprovechar de explicar el tiro el delete, cuando borro un dato, ocurre exactamente lo mismo. Si coloco eso, se van a borrar todos los datos. La idea es que incluya también una cláusula where para indicar que quiero borrar. ¿Ya? Pero en este caso quiero borrar todos los datos porque todos se llaman Francisca, ¿se fijan? Entonces voy a colocar delete from estudiante. Esto considera que no hay ningún filtro definido y me va a borrar todos los elementos que en este caso son 3. Entonces voy a empezar a definir nuevamente los datos. María Gutiérrez fue el último que creé, ¿cierto? María Gutiérrez. Vamos a ingresar María Gutiérrez. El otro era, no me acuerdo los nombres ya. Era, no me acuerdo, Camilo Villegas. Para revisar nuevamente el ejemplo, denme un segundo. Quiero sin número, ciudad 1 y supongamos que ya, del 2000. Entonces ahí tengo otro dato y vamos a ingresar a Juan Vargas. También de Puerto Montt. La idea es que estas instrucciones se pueden ir guardando ya para evitar esto. Como con Ciudad tuve la precaución de escribir todas las instrucciones, copiar y pegar. Aquí hice una sola. No recuerdo la fecha de Juan, creo que era 20 de junio del 2002, creo. Ya no importa, 20 de junio del 2002. Ahí está. Entonces, ahora sí, ¿cierto? Entonces, el tema era que aquí el nombre María Gutiérrez se había definido mal, entonces voy a volver a modificar eso. No se llamaba María Gutiérrez, se llamaba Francisca. Además, el apellido no era Gutiérrez, era estudiante, apellidos. Igual voy a colocar esto, fíjense que la separación es por coma, la voy a colocar en la siguiente línea para que se pueda ver en la instrucción. El apellido era Paredes, coma, y además el correo se llama estudiante email, ¿no? Estudiante email es igual a fp@yahoo.es. Entonces quiero modificar esos tres datos. ¿Se fijan? A eso me refería hace un rato. Que cuando se quieren modificar varios, se van separando por comas. ¿Lo ven? Y siempre se indica la columna y el nuevo valor que va a tener. En este caso, estudiante nombre va a ser Francisca, estudiante apellido va a ser Paredes, estudiante email va a ser fp@yahoo.es y se indica por la instrucción where que se quiere modificar. En este caso, donde estudiante, el where significa donde, estudiante root sea igual y el root de María es ese. Entonces ahí digo claramente cuál es el dato que se va a modificar. Y ahí lo hacemos bien, ¿cierto? Ahora lo estamos haciendo bien porque estamos indicando cuál dato se va a modificar. ¿Lo ven? Una fila actualizada. Voy a ejecutar el select para ver qué datos tiene. Y ahí podemos ver que ahora ya no se llama María, se llama Francisca, el apellido ya no es Gutiérrez, es Paredes y el correo también se modificó. ¿Lo ven? Entonces de esa manera se modifican varias columnas dentro de un registro, ¿cierto? Ya, varias columnas dentro de un registro. Modificamos nombre, apellido y correo. ¿Ya?
Finalmente, voy a volver al ejemplo de ciudad y vamos a ver código que permita borrar, por ejemplo, la ciudad de Puerto Montt. Delete from ciudad where. Entonces, siempre cuando coloquen delete from, nuevamente si no colocan nada, van a intentar borrar todas las ciudades, aunque, ojo, las ciudades que se estén ocupando no se borran. Aquí me refiero a que se estén ocupando, que estén referenciadas. Por ejemplo, si tengo un estudiante que uno de los datos indica que la ciudad es 1, el ciudad ID es 1, ¿cierto? Como clave foránea. Se entiende que esa ciudad no se puede borrar. Por ejemplo, aquí miren, tengo que ese registro se asocia a la ciudad 3, ese a la ciudad 1 y ese también a la 1. Entonces yo no voy a poder borrar ni la ciudad 3 ni la 1 porque son datos que están asociados ya o referenciados en la tabla estudiante, ¿lo ven? Entonces el único dato que podría borrar aquí es ese. Entonces voy a mostrar el código para indicar cómo borrar esa ciudad. ¿Lo ven? Delete from el nombre de la tabla, where para indicar que quiero borrar. En el fondo estoy diciendo borra desde la tabla ciudad donde ciudad ID sea igual a 2. O sea, borra solamente ese dato. Ojo que aquí uno puede usar cualquier operadora. Yo podría colocar mayor o igual que 2 y voy a tratar de borrar el 2 y el 3. Aunque dije ya que el 2 no se puede borrar. ¿Se fijan? Los operadores son los operadores relacionales. Mayor, menor, igual. ¿Se fijan? Una fila borrada y voy a ejecutar el select. No tengo el select, lo voy a escribir. Asterisco from ciudad. Y pueden ver que tengo la ciudad 1 y la ciudad 3. ¿Lo ven? De esta forma funciona la instrucción delete y permite borrar datos de una tabla. ¿Sí? La idea es siempre incluir una condición para establecer de forma clara qué es lo que se quiere eliminar. ¿Ya? Al igual que con la instrucción update. Entonces, tenemos ejemplos para las tres tablas: ciudad, asignatura y estudiante. ¿Ya? Eso es lo que se quería revisar en este video. ¿Ya? Mencionar que nos queda solamente revisar el tema relacionado con las consultas a una base de datos. Eso va en un siguiente video. Nos vemos, chicos, que estén bien.